doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, donde realiza cursos de investigación, tecnología, taller de proyectos, taller de obras, taller de título. Fue director de la misma Escuela de Arquitectura entre los años 2021 y 2022. Su quehacer académico y escrito se centran en aquella amplitud espacio-temporal que condiciona a la arquitectura, es decir, en las interrelaciones que subyacen entre la herencia del pasado, la actualización del presente y las proyecciones del futuro. Bueno, respecto a esto, muchas cosas más, aparte de dar cursos de maestría, ha dado cursos de maestría acá y de doctorado, entonces solamente creo que lo que tenemos que tratar de hacer es aprovechar y escucharlo a Glenn en toda su expresión, que es fabulosa. Glenn, le damos la posta. Hola Gabriel, ¿qué tal? Saludos a todos, buenos días. A Viviana, que veo que está ahí, a Andrea también, gusto saludarlo. A todos ahí en la Universidad Nacional de Rosario, que como decía Gabriel, estuve ahí, fue muy grato, me trataron muy bien y guardo muy buenos recuerdos de la escuela. Así que yo encantado de dar esta charla, explicando un poco lo que hacemos acá en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca. A ver, yo estoy más habituado a la plataforma Zoom, así que yo no sé, compartir toda tu pantalla. ¿Será toda tu pantalla? No. A ver. ¿Qué es lo que tendría una pestaña mejor? Compartir toda tu pantalla. Bien, en los 3 puntos. ¿Ah? Abajo, al lado del micrófono rojo. ¿Ya? Los 3 puntos. ¿Ya? Compartir pantalla. Sí, tengo una flechita que me dice compartir pantalla. Ah, al lado de los 3 puntos, sí. Presentar ahora, dice. Ah. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Toda tu pantalla, una ventana o una pestaña? No sé qué. Voy a toda tu pantalla y hasta ahí no me llego. Pantalla completa. Ahora tu pantalla sí. Completa. Ahora me lo está permitiendo. Ahí está. Ahí está. ¿Eso lo ven? ¿Lo ven? El problema es que yo no me veo. A ver, una sola pestaña. Glenn, antes no te veíamos la pantalla. ¿Cómo? Tenés que poner el cuadradito con la flechita para arriba. Sí. Tu pantalla completa. Sí, eso hago, pero ¿ya? Y compartir, ¿no? Antes, sí, ahora no. Ahí está pensando. Decirle que no se va a ver. Que no se va a ver. ¿Pero se ve mi presentación? Ahí. Vos no nos vas a ver a nosotros. Tenés que dejar la pantalla del PowerPoint. Ya, yo no los voy a ver, ¿cierto? No. Ah, ya. Bueno, pero ahí sí vemos tu pantalla. Ya, perfecto, se ve completa. Gracias. Ya, bueno. Entonces, la charla la he llamado Pequeñas Arquitecturas del Territorio, considerando dos como escalas, es decir, por un lado lo de pequeñas y por el otro lado lo del territorio, y al medio la arquitectura, articulando estas
como dos escalas que creo que se hacen presentes en lo que hacemos, digamos, en la escuela, es decir, en pequeñas obras de arquitectura. Creo que directa o indirectamente está presente o, digamos, encarnado de alguna manera aspectos como más amplios del territorio. Así que por eso esta es un poco lo que quiere decir el título. A ver, esto como... Ahí sí. Bueno, un poco para contextualizar, esto obviamente es Chile. Acá está Santiago, la capital, y unos 250 kilómetros al sur, a 3 horas en auto, digamos, está Talca, donde yo estoy ahora. En esta zona que se marca ahí es lo que se conoce en Chile como el Valle Central, que podríamos decir es como el campo, el rango de acción de la escuela. Incluso yo le he llamado como la escuela realmente, más allá del edificio, aquí las instalaciones que tenemos. La escuela también es todo este Valle Central de Chile donde trabajamos, donde nos desenvolvemos. Bueno, un poco para graficar esto, creo que son imágenes que mostré la otra vez que estuve por allá, es para graficar este territorio, este valle central de Chile, lleno de tradición, de contradicciones, contradicciones bueno, que como ustedes saben, explotaron, digamos, el 2019, el estallido social, eh, esta como modernidad a media o desarrollo a medias, digamos, que ocultaba o intentaba ocultar cosas quizás más precarias, más locales, y que para nosotros como escuela son muy, muy importantes. Voy a simplemente mostrar, es para ilustrar básicamente esta cara, podríamos decir, del territorio que muchas veces no se muestra y que a nosotros es como la realidad, ¿no? Bueno, somos una escuela de arquitectura que tiene asignaturas, digamos, hay matemática, hay cursos de construcción, hay historia, hay teoría, etcétera, hay clases formales, digamos, el profesor delante de la pizarra, exposición, etcétera, como eso lo tenemos, obviamente, pero también tenemos algo que quizás nos ha caracterizado probablemente, que estas como construcciones o pequeñas construcciones o ejercicios de construcción. Uno de ellos es el taller de obras que se realiza ahí entre agosto y septiembre, en un mes, eh, y es ahí donde salimos al territorio, toda la escuela, digamos, no hay más ramos en ese mes, solo taller de obra y toda la escuela sale a distintos puntos del territorio a trabajar, a construir, digamos. Aquí yo voy a presentar experiencias mías, digamos, como profesor guía, podríamos decir, una del año 2017, donde con unos eh, tubos de PVC, digamos, que se usan habitualmente como conducto de agua potable, bueno, los modulamos, etcétera, cada 1 metro, y se construyen este tipo de estructura que esto era como un estudiante de primer año, entendía yo que era bastante didáctico, tanto para ver cosas estructurales como cosas formales, cosas de emplazamiento, etcétera. Y así nos vamos. Luego, otra versión de lo mismo, el 2018, también en otro lado, esto fue en el lago Colbún, lo anterior fue en las dunas de Putú, ya alcanzando, bueno, buscando otras cosas, digamos, con esta estructura modular, flexible, ya el 2019, en la ciudad de Talca, una intervención bastante más urbana. Ahora voy a mostrar una serie de obras del taller de título, es decir, otra de las cosas que caracteriza a la escuela, esta modalidad de obtener el grado de arquitecto por medio de una pequeña obra construida.
cabe decir que no es la única modalidad, o sea, está la posibilidad de hacer títulos con maqueta y plano, digamos, por así decirlo, de hacer alguna investigación o hacer alguno... Hay muchas maneras, la escuela está abierta a que hayan otras maneras de obtener el título, pero esta es la más, vamos a decir, el 98% de los estudiantes prefieren esta. Entonces voy a mostrar una serie de obras de título que son las nuevas, digamos. Descarté las que había mostrado la última vez que fui para allá. Entonces voy a mostrar obras nuevas que ya son del año 2019, como esta Sebastián Quesada, en una plaza gradería, en la comuna Pelarco, un poquito al norte, a unos 15 minutos al norte de Talca, en auto. Es en el contorno, en el perímetro de una cancha de fútbol, digamos, una asociación deportiva barrial, con cancha de fútbol y otras también multicancha, etc. Bueno, con la precariedad que se puede ver y suponer, aparecían estos neumáticos que con, bueno, un ingenio, a partir del ingenio local, digamos, se entierra como el primer tercio se empotra el primer tercio del neumático y queda un asiento, veíamos con Sebastián ahí en su momento, un asiento bastante cómodo, es decir, el neumático tenía una tensión, digamos, que al sentarse producía justo como una amortiguación del cuerpo al sentarse, y curiosamente era un muy buen asiento. Entonces, y también, bueno, servía para jugar, etc. Y esa misma tecnología, vamos a llamar, también la utilizaban para ver el partido desde uno de los lados, y también se producía ese espacio de encuentro para comida, etc. Entonces con Sebastián nos preguntamos, bueno, si ¿por qué no? Si este es un muy buen asiento, ¿por qué no sistematizarlo y crear una especie de gradería con estos asientos, ¿no? Y así es como se va probando como sistema interrelacionado de neumáticos, y ya se empiezan a ubicar en un punto, bueno, se hace un tratamiento del terreno, etcétera. Además, había una lectura también, por supuesto, del reciclaje o sea, de reutilización, digamos, de los neumáticos que no se pueden reciclar. Y así como toma forma este animal de neumáticos que yo le llamaba algunas veces, y que se ubica en un punto que articula ahí también una esquina del sector. Y sí que funciona nuevamente esta cosa como del neumático con como una comodidad bastante interesante. Luego está el 2019 también una iglesia social, digamos, que así lo llama Jordan Quintero, el estudiante en ese momento, arquitecto ahora, en Purísima, una localidad al lado de Talca. Está esta iglesia que se ve ahí al fondo, que está cubierta por unos telones ahí muy también espontáneos, digamos, que crea la comunidad, porque una comunidad, unas organizaciones sociales que no tienen dónde reunirse, juntas vecinales, etcétera, no tienen reunirse, y le pedían ahí a la organización religiosa, digamos, usar ese patio para reunirse. O sea, había ahí un problema, ¿no? O sea, digamos, una situación social no resuelta espacialmente. Bueno, esta es una foto parcial de la iglesia hacia uno de los costados, que es donde trabaja Jordan Quintero, y habían algunas como protuberancias al lado de la nave de la iglesia, una iglesia bastante, digamos, sencilla, pero ya habían algunas construcciones, eh, y ahí es ahí donde Jordan quiere dar cabida a todos estos usos de las organizaciones sociales, digamos, baño, cocina, etcétera, y un corredor también y un espacio acorde a esta organización, a este uso social, digamos.
Aquí hay bueno, esta era la situación del costado de la iglesia, subutilizado o mal utilizado, y Jordan le da una arquitectura acorde a esta situación social que buscaba un lugar, digamos. Estas organizaciones sociales que buscaban un lugar para reunirse dignamente, y así es como lo consigue. Y ahora sí que al interior, pasando ese corredor, sí que se pueden reunir tranquilamente. Además también cabe la posibilidad de realizar ritos religiosos al exterior. Luego del mismo año 2019, Mariela Barrios realiza una reconversión de una bodega agrícola en Cauquenes, esto es un par de horas al sur de Talca, a un agricultor independiente, podríamos decir, que produce vino de manera relativamente artesanal. Bueno, estaba impulsando como producción de vino, y tenía, por supuesto, o sea, tenía unas instalaciones bastante precarias, y tenía básicamente este galpón para realizar el vino. Y tenía unos toneles de acero inoxidable que los había comprado recién, digamos, se los había ganado por unos fondos públicos, etcétera, y no tenían como un lugar muy establecido. Entonces Mariela decide este mismo galpón, sin como comprar materiales, sino que usar los mismos materiales, pero reconfigurarlos, digamos. Y así es como igual añadió algunos materiales y actualizó o modernizó algunos, pero en general son los mismos. Al galpón le da una agua, digamos, y va como abriéndose hacia el acceso. Crea un acceso que no tenía este galpón para recibir a visitantes, digamos, que vinieran a comprar estos vinos. Y así también los toneles de acero inoxidable, que son bastante interesantes visualmente, quedan en una situación también más protagonista del espacio. Y en el año 2020, Daniela Mellado, ahí en la localidad de Santa Emilia, perdón, de Sagrada Familia, una localidad que queda vamos a decir, una hora al norte de Talca. Realiza este proyecto que se llama Zócalo Tierra y Hormigón, entre paréntesis. Estaba esta figura religiosa, una virgen, que está arriba de esta como topografía, que es una tierra muy compacta, muy dura, vamos a decir. Curiosamente, bueno, por también ahí no solo transita personas, también transita ganado, etcétera. Son localidades rurales. Entonces se puso una valla, digamos, para proteger a esta figura religiosa, y por lo tanto una distancia respecto de las personas, no muy apropiado para las actividades o lo que se pretende. Ahí se puede ver más claramente. Entonces, Daniela propone lo siguiente, es decir, ya que el terreno es duro, por lo tanto no hay que contenerlo, no hay que hacer una contención de tierra porque se contiene a sí mismo. Más vale realizar unas plataformas, digamos, zigzagueantes de hormigón, que crearan un espacio público y abrieran de nuevo a la comunidad esta figura religiosa y el espacio que queda arriba, ¿no? Entonces, por eso, de esta manera, el proyecto se centra en crear estas plataformas de hormigón que vuelan unos 20, 30 centímetros en uno de sus lados, digamos, y que hacia el lado derecho, en este caso, y hacia el lado izquierdo, también crea la circulación de las aguas lluvias.
Así, este terreno se empieza como a tallar, digamos, a dar forma, y para luego recibir estas plataformas. Bueno, el encofrado se realiza solo en los bordes, que como les decía, es donde los cantos se muestran o vuelan levemente, creando como, acentuando estos perfiles de estas plataformas. Bueno, esto ya el proceso de construcción, ahí se puede ver cómo se hace la moldura solamente los bordes. También la tierra, como era tan sólida, también se podía como pulir y trabajar en ese sentido, darle una terminación. Y esto ya son fotos de la obra terminada. Estas son fotos del examen, ¿ah? El examen se hace en la misma obra, digamos, y se le da la calificación y todo. Luego, en el año 2020 también, Jorge Roa realiza un muelle en la localidad de Mellico. Mellico es como esta islita que se ve aquí a la derecha, al lado derecho del río. No es una isla propiamente tal, es continental, digamos, podríamos decir, pero está muy, muy aislada. Se llega muy difícil llegar hay que llegar en autos bastante especiales, digamos. La manera más habitual de llegar es hacia el lado derecho, que pasa la línea del tren. El único ramal que va quedando en Chile, el ramal quiere decir estos como circuitos transversales al territorio, de tren, el único que va quedando, que es bastante patrimonial, bueno, totalmente patrimonial, digamos. Hay una estación de tren que conecta con Talca, etcétera. Esa sería la vía más habitual para llegar ahí a Mellico. Este es del otro, ahí donde cuando uno se baja o toma el tren, y luego cruza en bote a Mellico. Entonces, este es el principal acceso a esta localidad, y ya estaba intentando también hacer actividades de turismo, agroturismo, etc. Entonces Jorge realiza un muelle que además de ser muelle también pretende ser una entrada, como un acceso a este pueblo, y también que hacer visible a Mellico desde el otro lado del río. Y un corte del muelle, estas escuadras laterales, y también es un muelle que tiene una cubierta, etcétera, que también para crear una tridimensionalidad de sentido de puerta, ¿no? De entrada a Mellico. Hay una imagen, y ya el proceso de construcción que se inicia cuando las aguas, el caudal estaba, en verano estaba algo más bajo, lo que permitió fundar. También se hace una intervención al otro lado como para articular, o sea, es el muelle más este par de durmientes, digamos, eh, hace unos metros para allá. Esas también son fotos del día del examen. Esta foto hubo unas lluvias, digamos, bastante fuerte hace un par de años acá en Chile. El río subió hasta la cubierta misma del muelle, lo tapó completamente. Luego descendió y el muelle quedó tal cual, impecable. No hubo problema en ese sentido. Y se sigue usando bastante bien. Año 2020, Bárbara Sánchez realiza el proyecto que llama Cuatro Surcos, en la localidad de Vilches. Esto es hacia la precordillera de Talca, también un par de horas en auto. Está un colegio, bueno, es como un centro cívico, podríamos decir, un lugar donde hay un colegio, hay instituciones donde le pagan la jubilación, digamos, a las personas mayores, etcétera. Es como un recinto ya que ha adquirido con el tiempo como esa connotación de administrativo, digamos, una localidad muy, muy rural. Estaba hasta cubierta, ya tiene bastante años,
y que no tenían, por ejemplo, recogida de las aguas lluvias, por lo tanto todo el suelo, sobre todo en invierno, permanecía muy, muy húmedo, mojado, muy húmedo, si no estaba mojado, estaba húmedo, por lo tanto no era muy apropiado para que las personas se reunieran en este lugar que llamaba la reunión, digamos, donde se realizaban actividades comerciales, etc., encuentros, y no estaba, la espacialidad no estaba respondiendo a esa actividad. Entonces Bárbara hace la recogida de aguas, pero no lo hace en la cubierta, sino que la hace en el suelo, y a partir de ahí la distribuye hacia unos árboles, y aprovecha también para aprovechar de regar unos árboles, unos robles que se están secando. Ahí está la planta, bueno, está todas las construcciones que hay ahí, es algo más, un zoom, digamos. Lo que está ahí más oscuro son esos surcos que ya con las fotos se van a terminar de entender. Ahí a la izquierda se ve bueno, como en línea segmentada, cómo el agua caería de ese surco, y luego se distribuiría hacia la derecha donde está sentada ahí esa persona. Entonces esos surcos también se tridimensionalizan y son tanto para distribuir el agua como para sentarse, etc. También se recoge el agua, por estos mismos surcos se canaliza el agua de las cubiertas, directamente de las cubiertas de las construcciones aledañas. Estas ya son fotos de la construcción de estos surcos de hormigón armado. Y aquí, bueno, la obra ya terminada, con la cubierta que existía y que se repara, digamos. Esto todo con fondo, aquí Bárbara y los estudiantes también en general, bueno, en el caso de Bárbara, es todo con fondos públicos, concursables, y también algunos privados, todo gestión, tanto pública como privada, como para realizar estas obras. Entonces, como le decía, el canal no está en la cubierta, sino que cae, aquí se hace como una representación, ese momento no estaba lloviendo, pero sí como para ilustrar, digamos, una manguera al parecer, se echó agua en la cubierta para demostrar la caída de las aguas, y sería de esa manera. De esa manera se canalizan y se distribuyen luego por esos surcos que van a dar a unos depósitos, digamos, unos drenajes. Hay distintas situaciones, digamos, que se van dando a partir de estos 4 surcos, y como interesante también esta tridimensionalidad por el desnivel. O sea, los surcos son horizontales completamente, y claro, al haber desnivel se produce esta tridimensionalidad, y aparecen también como, por supuesto, algo también más espacial, poético, podríamos decir, y también utilitario en el sentido que son para sentarse. Entonces ya este lugar está seco y apropiado para reunirse, sobre todo en invierno. Año 2020, en la localidad de Molina, esto es a 1 hora al norte de Talca. Catherine Valenzuela trabaja en un centro cultural existente, que está ahí como a 1 cuadra aledaña a la Plaza de Armas de Molina, con una plaza bastante antigua, podríamos decir, con árboles muy añosos. Una vivienda tradicional, digamos, de adobe, muros de adobe, que se vio muy afectada en el terremoto del 2010, y que opera como centro cultural, ¿no? Bastante activo. Tan activo que está como el centro cultural, a la vez también por su consistencia material y también por una serie de actividades, está como muy colmado, ¿no? Muy colmado de muros, de elementos, muy saturado, podríamos decir, espacialmente. Como lo demuestran también en estas fotos. Y lo que Catherine aquí, en ese sentido, lo que busca es como desahogar, digamos, al acceder, desahogar el centro, parcialmente el centro cultural, para que ingrese luz, aire, y ganar unos metros digamos, de holgura para realizar exposiciones,
encuentros, etcétera, y sobre todo para asomarse y mirar los árboles y poder ver los árboles de la plaza de armas que mencionaba. Bueno, es así como realiza esta intervención con una estructura de acero que permite subir un altillo, etcétera, y luego, por lo tanto, tiene que actualizar la cubierta para permitir em, que pueda ser usado en ese segundo nivel, ¿no? Aquí imágenes básicamente de esa plataforma, y luego que también por lo mismo tiene que intervenir ya la volumetría de la cubierta, esa parte de la cubierta. Ellas son fotos de esta como especie de liberación que se produce del espacio, el ingreso de luz, y ya esta plataforma de acero con perfiles cuadrados, algo bastante sencillo. Ahí también eliminó algún muro, etcétera. También se desahoga ese espacio en esos términos. Ahí está Catherine. Y este ya es cuando se sube ahí a ese segundo nivel, que es nuevo, inédito, y hay un balcón también que tiene un volado de aproximadamente 1,5 metros, por lo que recuerdo, y ahí se consigue, digamos, asomarse, y luego de seguramente haber visto o en una exposición de fotografía o de pintura, lo que sea, está esta posibilidad de asomarse al balcón y contemplar eh, los árboles de la Plaza de Armas, que son muy interesantes, y desahogar de alguna manera este recinto que está muy, muy agobiado socialmente. Luego, el mismo 2020, José del Canto realiza lo que se llamó un memorial ferroviario en la localidad de Tutuquén. Esto es cerca de Curicó. Curicó está como 40 minutos en auto al norte de Talca. Hay vestigios de lo que fue otro ramal, estos como circuitos transversales ferroviarios, que en Chile habían muchos, que se desmantelaron luego del golpe militar en el año 73, y sistemáticamente se siguieron desmantelando. Bueno, ahora se quiere recuperar eso, un anhelo chileno nacional desde hace mucho tiempo, pero bueno, aquí sobre estos como bases de hormigón, grandes arcos de hormigón armado, había un puente, digamos, ferroviario que iba en dirección hacia el mar, ¿no? Y ahora lo que queda es como esto, que es como una especie de ruina, donde la gente en verano lo usa como un balneario, ¿no? Entonces, José, bueno, entonces, en uno de los extremos donde partía el puente, eh, José quiere como recuperar esta connotación importante, digamos, eh, aprovechar que estos vestigios como también para connotar ese lugar, darle una dignidad también, además que se estaba llenando de basura, etcétera. eh, Había como un cierto abandono, ¿no? Y también, claro, para crear un lugar de encuentro, de contemplación en este lugar tan interesante. Y para ello, bueno, a la base de hormigón existente de ese puente, básicamente lo que es añade como incrustaciones de hormigón armado, eh, para peldaño, y también otras de acero para barandas, etcétera. Como para crear como una habitabilidad, un uso, darle como una arquitectura a lo que en ese momento era solo infraestructura abandonada. Y así es como logra una arquitectura de uno, dos, de 3 niveles, más o menos bastante interesante, que se puede circular, donde uno se puede reunir, se puede mirar, ahí puede contemplarlo, esa línea, digamos, imaginaria de lo que era el puente, ¿no? Lugar de reunión, bueno, es el día del examen. Año 2020 también,
en la localidad de Gualañé, esto es también a 1 hora al norte de Talca. Oscar Miño realiza un proyecto que llama Huitripanantú, que en lengua mapuche, mapudungún, mapuzungún, no sé, no sabría decir muy bien ahí, digamos mapudungún, significa el retorno del sol. Esto tiene que ver con el Año Nuevo Mapuche, que, bueno, se celebró ayer, ayer fue festivo por esta razón, es el Día de los Pueblos Originarios. Eh, entonces, en Gualañé está el Cerro Chiripilco, que es donde se dice que murió Lautaro era un líder mapuche que peleó contra los españoles, en una historia ahí bastante singular, digamos, y que se dice que, bueno, muere, lo matan los españoles, digamos, luego de una persecución, digamos, muere en ese cerro, y por lo tanto la comunidad mapuche de la zona conmemora su muerte, digamos, en ese cerro, y se reúnen eh, al menos en esa fecha. Entonces, Oscar, bueno, también a esa suele pasar, ¿no? La actividad, la importancia de la actividad no tiene una relación a la espacialidad que lo acompaña, no hay un soporte arquitectónico acorde a esa actividad. Entonces, Oscar, trabajando con aquella comunidad, acuerdan situar o dar connotación a ese espacio, o sea, a esa actividad en este espacio, ¿no? Este espacio que está aquí, a unos cuantos metros, no sabría decir cuántos metros, pero sí que unos metros subiendo el Cerro Chiripilco. Una especie de plataforma que se crea aquí con estos roqueríos, con un desnivel de unos 6 metros, podríamos decir 7 metros, y ahí es donde Oscar interviene. Eh, Ahí crea una especie de circuito, tallando lo que hace realmente es, lo que está marcando ahí es el lugar donde él va a tallar esa roca para crear, digamos, un sendero en esa roca y luego llegar a, a la parte superior de esa meseta, o sí, meseta. Este es el dibujo que hace. Entonces la parte gris es donde se va a tallar la roca. Luego los sobrantes, digamos, los trozos de roca que sobren, crea un pavimento, ¿no? Y con eso completa este circuito que culmina, ahí abajo se ve, bueno, luego lo van a ver con más detalle, culmina en una plataforma de madera que apunta hacia el este, que es un lugar, mm, bueno, para la comunidad mapuche tiene un significado que es donde nace el sol, ¿no? Aquí es un corte de eso que explicaba en planta, ya los trabajos de tallado de la roca, vamos a decir, de la colocación de la plataforma de madera en la parte superior. Ahí está la plataforma ya que se realiza con madera nativa. Bueno, esto también la comunidad mapuche no quería, por ejemplo, tenía que ser madera nativa, si no concebían que fuera con pino, porque para ellos el pino, que es la que trabajan las forestales, eh, simboliza algo no muy bueno para ellos, entonces, que tiene que ver con su pérdida de tierra, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja con madera nativa y con la mayor cantidad, de elementos no industriales, podríamos decir. Ahí está Oscar realizando el circuito, digamos, con lo que iba sobrando del tallado de la roca, que finalmente no quedó tan bien como se esperaba, pero bueno, al final sí que se marca eso que él esperaba y se crea como este nuevo camino, ¿no? Sendero hacia este lugar de reunión y contemplación, hacia el este, hacia ese sol que nace y que en esta fecha, en solsticio de invierno, comienza a retornar hacia el hemisferio sur.
año 2020 también, Sergio Almonacid, en la ciudad de Curicó, una ciudad bastante grande que está al norte de Talca, a unos 40 minutos. Se podría decir que la segunda ciudad más importante de la región. En el Cerro Condel realiza lo que él llama reflejos del agua. Esto estábamos en pandemia aquí, entonces no se podía salir mucho y Sergio venía trabajando con esta temática de un curso anterior, de un curso de investigación anterior, estaba muy interesado en esto y en su casa, en el patio de su casa, comienza a hacer pruebas, estudios de las posibilidades arquitectónicas del agua, etc. Luego, cuando ya lo tenía bastante claro, o bastante avanzado, y ya y con ciertas aperturas también luego de la peor parte de la pandemia, eh, busca un lugar, digamos, apropiado y encuentra permisos, digamos, municipales ahí en el Cerro Condel de Curicó, que es un cerro muy interesante, muy bonito para hacer ejercicio, digamos, para pasear, etc. Espacio público, ¿no? En medio de la ciudad. Estas son imágenes del lugar. Entonces crea este artilugio, digamos, que son unas plataformas que reciben el agua y la convierten en una lámina de agua. Son básicamente de acero y con unas planchas de acero galvanizado también y que se le da peso. Lo que está ahí en el medio son unas piedras que le dan peso a estas plataformas. Sergio buscaba una manera, podríamos decir, más poética de regar. Finalmente esa agua es para regar, es decir, el agua circula de una plataforma a otra, que son tres, como van a ver, y luego que pasa por esa plataforma, luego sigue su camino y riega unas plantas que están más allá, y al pasar crea como esa connotación del agua y crea un lugar para estar por medio de ese paso del agua. Por supuesto, yo no sé cómo está en Argentina con el tema del agua. Acá es realmente complicado, es una sequía que se arrastra por 13 años, y ya el tema del agua, o sea, como este nivel de, vamos a decir, de homenaje al agua, no sé cómo decirlo, esta monumentalización del agua, entre comillas, viene un poco de ahí, es decir, crear cierta conciencia respecto del agua también, de ahí también el interés de Sergio. Bueno, también hay unas instalaciones que hacen que es un circuito de agua que pasa, como van a ver, son tres plataformas, y una serie de ductos. Esa plataforma ahí superior que contiene el agua se llena y rebalsa por los costados y luego pasa bueno, seguramente no lo van a no se va a entender muy bien, pero un poco para ilustrar. Luego está la intervención en el lugar, que bueno, son estas tres plataformas y también unos troncos que estaban en el lugar y se reutilizan como modo de asiento también. Ahí está uno de los troncos, se van ubicando. Paralelamente en taller se van prefabricando estos artilugios, ¿no? que van a contener unas placas de agua, unas láminas de agua. Ahí son las primeras ya, el primer paso del agua, estas plataformas, estas láminas, perdón, esa es la manera como llega el agua a cada una de las tres placas. Y ahí ya están las tres placas con los respectivos troncos y Sergio también ahí en el lugar. Más abajo, la última, bueno, finalmente esa agua sigue circulando y riega, digamos, unas flores, digamos, unas plantas. Y en su paso crea un lugar, ¿no? Un lugar que conmemora el agua, vamos a decir. El agua que escasea. Luego está, del año 2021, Francisca Burgos realiza lo que ella llama un remanso de territorio en Pencahue, una localidad semiurbana, semirural, al poniente Talca, unos 15 minutos, bastante cerca. Aquí al medio se puede ver ese espacio como de nadie, digamos, que está entre dos, bueno, a la derecha una placa que va a ser un gimnasio,
y a la izquierda una plaza, ¿no? Unas intervenciones de estas como bastante poco afortunadas, digamos, respecto a los lugares. Ahí está la situación, la cancha a la derecha, que no sé si ya en ese momento lo iban a cubrir como gimnasio, y al lado izquierdo también una cancha y un espacio público, y al medio un terreno no controlado, vamos a decir. Y ahí es donde Francisca eh, postula o pretende realizar un espacio público de calidad, digamos, con la menor gasto material. Esa era un poco su idea. Y entonces crear lo que ella quería crear en ese espacio, es decir, como que quería hacer ciudad con elementos del territorio. Esa es un poco la idea, con elementos básicos, crudos, digamos, del territorio, crear un espacio en medio, entre comillas, una ciudad, digamos, o poblado, vamos a decir. O un poblado que está tomando condiciones cada vez más urbanas, está en un proceso de crecimiento. Ahí ya se ve una isométrica, por lo tanto, ahí ella trabaja con rocas, con maderas también de las son durmientes, digamos, que de esta desmantelación de las líneas ferroviarias que también se han ido acumulando en ciertos sectores, gente la ha ido comprando. Y esta relación entre rocas y durmientes adquieren distintas maneras, digamos, en esta línea sinuosa que crea, la sinuosidad de rocas que crean en ese espacio. Están diseñadas, digamos, esos encuentros de roca y madera están diseñados. Y ahí son fotos de rocas que son rocas que trae de otro lugar, digamos, no muy lejanos, pero no son de ahí mismo, son introducidas. Luego esas rocas se tallan, digamos, se le dan forma para crear unos ensambles con la madera. Estas maderas ya son fotos de la obra. Esta obra también del año pasado, de María de los Ángeles Ortiz, eh, ubicada en Molina, a una hora, bueno, sí, igual que Catherine Valenzuela, a una hora al norte de Talca, en auto. Jardín se llama Jardín Bajo Cubierta, se trata de una organización comunitaria que es propietaria de la comunidad de agricultores le regala, digamos, lo que fueron unas bodegas agrícolas muy antiguas, bastante en mal estado material, aunque todavía firme, digamos, y, y aprovechando como estos corredores que existían en estos galpones, con unas estructuras de madera bastante interesantes, María de los Ángeles decide construir algo bajo esa cubierta y como darle vigor espacial y de actividades a una parte de esos corredores, como para empezar a revitalizar este lugar. Ahí María de los Ángeles también, por parte de los agricultores de la zona, ve que hay una posibilidad de usar una especie de bambú, pero que acá en Chile le llamamos coligüe. No son vamos a decir, unos bambú bastante delgaditos, no con la resistencia del bambú, digamos, de zonas tropicales.
pero que sí que tiene alguna resistencia como para crear una especie de este mobiliario arquitectónico que le llamamos en ese momento una especie de, resultó ser como una especie de escorpión, podríamos decir. Y donde además, al estar bajo cubierta, puede tener más resistencia eh, y también permitir eh, que crezcan ciertas vegetaciones, para de este modo también ajardinar este sector que está como muy, muy deteriorado, ¿no? Entonces ya son fotos del proceso de construcción, de regularización del nivel de suelo, etcétera. El mueble tenía unas pequeñas fundaciones, se hacen unas 3 aberturas ahí, como se puede ver abajo a la derecha de la cubierta, para que ingrese luz. Luego se cubre con un material translúcido, ¿cierto? Ahí está la realización de los módulos en estos coligües, o con varas de coligüe. Se hacen todas las costillas, digamos, los tipos de módulos que habían, digamos, y luego se unen. Ahí está la instalación de la vegetación, que no pude mostrar fotos actuales, pero sí que me comenta Mariela Ángeles que va bien, digamos, que ya están cubriendo prácticamente toda la estructura. En ese momento no habían crecido mucho, ya son fotos de la obra terminada. Se usan también técnicas, también acá en Chile se hacen, me imagino que en Argentina quizás también, muebles con este material. Se usan técnicas de uniones también propias de esos muebles. Por último, el proyecto de Cristóbal Soto de este año, realizado en Yerbas Buenas, que es una comuna que está, vamos a decir, 1 hora y media, no, 1 hora al sur de Talca, en auto. Es un espacio comunitario, también vinculado a una iglesia, digamos, rural, bastante sencilla, que sería esto. Aquí al lado derecho hay un patio, digamos, perimetral. Al fondo hay una construcción que se hace después, digamos, como una ampliación para realizar actividades de catecismo, etc. Aquí hay fotos, digamos, de eso. Al fondo, aquí este es el lugar que se construye y que tenía poco y nada de ventilación e ingreso de luz, por lo tanto creaba una serie de humedad y directamente acumulación de agua, que no permitió que se realizara prácticamente ni una actividad de la que se tenía pensado, y terminó siendo prácticamente una bodega. Entonces Cristóbal, dado también como la necesidad de la comunidad de unirse, de celebrar comidas, etcétera, luego en función quizás de los rituales que se realizan ahí, eh, bueno, quiere revitalizar todo ese sector de la iglesia, incluido este espacio de catecismo. Ahí está con rojo la intervención, como presenta Cristóbal, y que parte por liberar, abrir esa construcción para oxigenarla, para que entre luz, ventilación. Paralelamente Cristóbal consigue unas maderas ahí nativas del sector, y un tronco también, o sea, y con eso ya veíamos que se podía hacer algo interesante. Luego eso se lleva a la obra, y algunas maderas, el tronco no se instala tal cual, y las otras maderas se aserran un poco para regularizarlas algo más. Y ahí, bueno, las imágenes podrán explicar su parte. Es decir, claro, como se quiere que entre luz, claro, la cubierta tenía que evacuar el agua, pero también interesaba que siguiera entrando luz
también. Entonces, por eso la cubierta es transparente, lo mismo que luego lo que era la fachada o el revestimiento de esa sala sigue siendo translúcido, esta vez es translúcido. Se agrega un baño, que es esa caja de madera que se ve ahí, que también era un requerimiento de la comunidad, que tenían todos los artefactos comprados y era algo importante también para acompañar a todas estas actividades comunitarias que se querían realizar. Esta es la transformación, podríamos decir, del lugar, ¿no? El baño a su vez también tiene una cubierta translúcida que bueno, mantiene este ingreso de luz. También tiene una ventilación propia. Y es un proyecto que está lleno de ciertas riquezas constructivas, materiales y también de algunos pormenores y detalles bastante cuidados, digamos, y de ciertos artilugios también creados por propio Cristóbal. Manillas, es decir, sistemas correderos, son todos creados por Cristóbal. Bueno, eso sería, y si quieren seguir viendo algo más, hay un Instagram con mi nombre. La verdad, no sé cómo volver. Eso sería lo que tenía preparado. No sé si quieren comentar algo o cómo lo tienen pensado. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Se escuchó bien? ¿Se vio? ¿Se escuchó bien? Sí. Ah, ya. Yo quería saber quién financia los trabajos. Sí, esto es relativo, es relativo. Como decía, pueden ser financiamientos públicos, gestión de financiamientos públicos, de recursos públicos, vamos a decir. Yo creo que no, aquí lo importante, creo yo, lo interesante es que se entiende el recurso en sentido amplio, es decir, recursos pueden ser monetarios, como materiales, como mano de obra. Yo diría como inteligencia también, es un recurso, la imaginación también es un recurso, eh, el lugar, es decir, eso. También pueden haber participación de privados, de instituciones, de empresas, etc. Es verdad que a veces el estudiante, nosotros permitimos también que haya cierto... ¿Aló? Sí, los aportes, pudieran haber aportes propios también y se trata de mantener al mínimo posible, entendiendo también que en un proyecto de título pudieran haber gastos asociados, como los hay, digamos, en la manera, vamos a decir, quizás del proyecto con maqueta y planos, que también hay gastos, entiendo yo, y que entonces, bueno, uno dice mejor, esos gastos también pudieran, si se van a hacer, que se puedan usar para construir algo, pero como les digo, se trata de dejar en muy, muy bajo porcentaje aquello, lo que prima y es condicionante para la nota, es decir, eh, para la calificación o para medir la calidad de la obra, es o sea, es un tema muy importante aquella gestión. Y no lo digo tanto por un tema como de trámite, como a ver cómo te fue con el trámite de la gestión, sino que también es cómo esa gestión o la condición de recursos que determina la arquitectura termina siendo arquitectura. Es decir, los proyectos que ustedes vieron
Cristóbal, bueno, todos para atrás, proyectaron, hicieron su arquitectura en función de los recursos disponibles y cómo esos recursos ellos los pudieran, con su imaginación, plasmar en arquitectura. Es decir, si María de los Ángeles no tiene esos coligües, no hace esa arquitectura, que se los regalaban, digamos, los empresarios, o ella lo gestionó. Si Cristóbal no, en su relación con la comunidad, no tiene esas maderas, su proyecto hubiera sido otro, y así sucesivamente. Voy a hacer algunas alusiones así en función de que se visualiza, para nosotros en la cátedra tenemos determinados ejes a los cuales seguimos. Y en todo lo que fue la muestra de los trabajos realizados, permanentemente se ve las condiciones de sustentabilidad, las condiciones de experimentación material y tecnológica, las condiciones justamente de estar buscando los recursos y los materiales de la manera como vos fuiste mostrando, y hasta con la experimentación práctica del uso popular por ahí de determinadas cuestiones y cómo ustedes lo llevan a un plano arquitectónico superador. Y el otro aspecto es la utilización, si se quiere, de la memoria colectiva, por ahí manifestada. Eso forma parte también de lo que es la cuestión evaluativa del taller de proyecto. ¿De qué manera? Sí, creo entender la pregunta en el sentido de cómo evaluamos, podríamos decir, el entrelazamiento de la arquitectura con su herencia, con su comunidad, con su economía, sí, con la cultura, así lo entiendo la pregunta, si no me corriges, pero sí, yo lo entiendo también de esa manera, es decir, esto que hablaba de los recursos, es decir, la cosa económica, no en el sentido de la economía, digamos, en términos como de la profesión de economista, digamos, o de la ciencia, no en el sentido de la ciencia de la economía, sino que la economía en el sentido como más cultural. Eso lleva consigo, está encarnado la producción local, la manera de producir o lo que se produce, está encarnada, digamos, en la cultura. Entonces, creo que eso es como algo interesante, y por eso también yo llamaba pequeñas arquitecturas del territorio, en el sentido de cómo estos pequeños hechos materiales espaciales llevan encarnado esa cosa como más, como estos aspectos culturales económicos, vamos a decir, que a su vez acarrean tradiciones, costumbres, modos de producir locales, comidas, aromas, no sé, en ese sentido. Entonces, sí, yo lo entiendo así, como evaluamos en todo caso, o tiene muy buena evaluación, digamos, cuando el proyecto está como entrelazado a su comunidad, a su contexto, a su clima. Sí, lo llamaría como un nivel de entrelazamiento, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y pues lo que es claro es la construcción del paisaje. La construcción del territorio está en forma, obviamente, manifestada totalmente en todos los procesos, en todas las obras que mostraste, y obviamente qué respeto que existe por el paisaje y cómo las obras están
insertas en el mismo de una manera realmente que conviven y que potencian al mismo porque permiten perspectivas y vistas que son fabulosas, ¿no? Al menos en las que son más del orden territorial. Glenn, nosotros nada más que decirte que muchas gracias. Eternamente agradecidos como siempre, tu buena disposición, tus excelentes trabajos con alumnos, tu gestión en todo lo que es esa escuela maravillosa y bueno, en algún momento vas a tener que recibirnos allá. Esto es lo que pretendemos. Claro, sí, pues. Cuando cambien las economías latinoamericanas y sobre todo la Argentina, que nos estamos viendo bastante. Sí, sería genial que pudieran venir. Acá los recibimos encantados. Oye, bueno, para mí genial estar en contacto con usted ahí en ese auditorio que estuve hace unos años atrás. Tengo como decía, muy buenos recuerdos de, de la escuela y de Rosario también. Muy bonito. Ese río como medio, no sé cuántos kilómetros de ancho tendrá ese río. Bueno, Glenn, muchas gracias. Eternamente agradecido. Ya, listo, espero que le haya servido. Aplausos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Bueno, interesante, ¿no? Realmente todo lo que hacen y todo lo que son los proyectos finales, como también está en la pregunta que hizo Andrea, cómo está vinculado con y cómo se hizo